¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Raíces aquí por Canal 2 Cable Video Color. Programa especial que presentamos todos los días viernes aquí por el cable y que trata de reflejar en esta serie de entrevistas la historia de San Jerónimo Norte, la rica historia de nuestro pueblo contada por nuestros mayores. La semana pasada presentábamos la primera parte de la entrevista que le hacíamos a doña María del Carmen Schuller. Hoy se va a dedicar a hablar de su padre, de don Emilio. Bienvenidos a Raíces, hoy programa número 39. Segunda parte con la señorita María del Carmen Schuller. Bueno, Meki, hablamos de su papá, hablamos de don Emilio. ¿Qué nos puede comentar con respecto a los inicios? ¿Cuándo él se empieza a inclinar o cuándo él empieza a interesarse por la historia de San Jerónimo? Bueno, yo considero que a partir del momento en que, de los 75 años, de la celebración de los 75 años de la fundación de San Jerónimo, a él que formaba parte de la comisión de los festejos, se le da la tarea de dar su discurso, como lo hizo también don Juan Ortego. Don Juan Ortego lo hizo en castellano, por supuesto, y papá se le encomendó que lo hiciese en alemán, porque aún estaba vivo y estaba presente ahí y quería homenajeárselo a don Luis Blatter, hijo, es decir, vino de 4 años, así que era un fundador. Ese era el último fundador al cual se pudo homenajear en un acontecimiento de este tipo. Estamos hablando del año, si no me fallan los números, del año 33, sí, donde San Jerónimo cumple los 75 años. 75 años, efectivamente. Entonces, como digo, él lo hace en alemán, pero tenía que tener elementos como para hacer referencia a toda la parte histórica y demás. Y entonces él comienza a buscar, a indagar, a ver cómo es la cosa. Porque nuestros antepasados, claro, muy poco hablaban de su vida, es decir, más bien la ocultaban. Vaya a saber cuáles eran las cosas internas que guardaban. Y no se hablaba de la historia o de Suiza o de... No, nada. Era un poco como cosa que se desconocía. Entonces, a partir de ahí, él empieza... Yo realmente no sé cuáles fueron sus primeras fuentes, ¿no es cierto? Pero sí sé que inmediatamente él se puso en contacto con el archivo histórico de la provincia, al cual acudió, y que es muy probable que lo haya hecho ya a ese efecto de sus palabras. Se puso en contacto con, como digo, en Santa Fe, con el archivo histórico de la provincia. Y ahí empezó. Y ahí se empezó a entusiasmar y bueno, fueron muchos años de búsqueda, muchos años de rastrear y ver y claro, y ahí comienza a abrirse todo un panorama distinto, diferente, desconocido totalmente, y entonces empieza a acumular toda esa documentación, que fue un trabajo de campo. Un trabajo de campo de años, más de 40 años, así que primero lo comienza con gran alegría descubrir cosas, como un hobby, bueno, y siguió siéndolo, ¿no? Pero ya finalmente yo diría como un investigador autodidacta, ¿no? Porque él no tenía muchos conocimientos de la investigación científica, por supuesto, no era un científico en la parte histórica, sino un autodidacta, o sea, una persona que le gustaba eso y estaba... Era una persona aficionada porque el estudio no lo tenía. No. Él tenía la gran suerte de saber el alemán, que lo había conservado. ¿Cómo lo enseña? ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendió. Sí, lo aprendió. Por supuesto, tuvo las bases estando en el Jovenado en Villa Calzada. Como ya les dije, él tuvo sus comienzos allí para hacer su carrera sacerdotal, cosa que no fue. Pero ahí tuvo las bases entonces del idioma alemán. Yo recuerdo que él siempre decía que había un sacerdote
al cual le siguió escribiendo hasta que murió ese hombre, murió de 90 y tantos años. Le decía: Emilio, no dejes el alemán, no lo dejes. Y le recomendaba: lee siempre en voz alta y escúchate y lee. Cosa que papá hizo hasta último momento. Uno entraba al escritorio y él siempre estaba leyendo en voz alta el alemán. O sea que él se escuchaba y al leerlo iba fijando. Había dos memorias que estaba haciendo: visual y auditiva, que era lo que iba fijando. Y así fue como él fue aprendiendo. Por eso digo que mi padre tuvo esa base dada por el jovenado, ¿no es cierto? Donde latín, griego, francés incluso, es decir, las bases sólidas, ¿no?, que le permitieron, con eso que tenía, seguir incorporando. Claro. Solo, le gustaba mucho la lectura, como digo, perfeccionó su alemán de esa manera, así que él manejaba conocimiento de francés, lo entendía perfectamente. No lo hablaba hacia alguna cosa, pero lo entendía perfectamente, lo leía y bueno, perfecto. Es decir, esas son personas autodidactas. Solas se perfeccionan y se instruyen y solas. Y eso es lo importante. ¿Cuántas personas, siendo muy lector también, la lectura posibilita la incorporación de conocimientos de todo tipo? La lectura, hoy incluso tenemos la internet, que es otra cosa, ¿cierto? Que también son diferentes momentos. Así que él, a través de todo eso, me posibilitó incorporar y tener en su escritorio, en sus bibliotecas, un material valiosísimo. Bueno, él siempre pensaba en un libro, siempre lo pensó. Y era un buen día llega el padre Gabriel a casa y papá siempre mostraba sus cosas y, por supuesto, siendo el padre Gabriel un profesor de historia, ¿cómo no le iba a interesar esto? Muy bien. Cuando el padre Gabriel ve todo este arsenal de información y de archivo y todo certificado por el Archivo General de la provincia, dijo: no, Emilio, esto no se puede dejar pasar así. Acá, y ahí convinieron los dos: vamos a hacer un libro. Uno aporta todo ese material, otro podrá redactar e incorporar, y entre los dos empezaron a idear y a programar una cosa que en principio fue la idea de 3 tomos. El primero que se hizo, el segundo, el padre Gabriel era un exquisito en la parte de investigación, un tipo pero tan minucioso, tan especial, como todo investigador, ¿no? Tiene que ser perfecto. No se le puede escapar ningún detalle. Ustedes ven el libro que ha escrito, y lo ha escrito en una forma muy amena. Esa escritura corresponde al padre Gabriel, ¿eh? Eso es la escritura, la redacción. No puede haber 2 redactores, uno. De modo tal que hoy día, me lo decía Graciela Rucci, la directora del Museo de la Colonia de Esperanza, de la Colonia, el Museo de la Colonia de Esperanza, dice: hoy día este libro es el libro que maneja todo el mundo en la parte de investigación en las universidades, porque es el que más valor tiene. Dice, con el mayor de los respetos a Schwinn y a Grenon, de Esperanza, y San Carlos, como digo, pero este libro es el que tiene hoy mayor asidero, mayor fuerza, mayor credibilidad, mayor vigencia, digamos. Pero por la manera que estaba, escrita. Una por eso y otra por ¿cómo se llama? Por el aval que tiene, porque claro, todo lo que ustedes vieron, todo el aval, o sea, todo ese aparato erudito que avala todo ese trabajo, es impresionante, porque las investigaciones tienen validez en la medida en que vos veas a ver de dónde salió esto. A ver, y esto, ¿quién lo dice? Esto está acá, está avalado por todo esto.
por todas las investigaciones. ¿A dónde fueron a investigar? Está en esto, está en este libro, está acá, está allá, está en este archivo. Está... O sea, tenían una fuente y la confirmaban buscando en otro lugar también. Por supuesto, nada se puede pasar o escribir o dejar sentado sin que no esté avalado. Eso era lo que le faltaba a papá, que después él se da cuenta, porque como digo, él no era un investigador, digamos, preparado al efecto. No, él investigaba a su modo, un sui generis, ¿no? Autodidacta, por su cuenta, como un hobby. Después se empieza a dar cuenta. Y era eso lo que exigía el padre Gabriel. Entonces papá se da cuenta, a ver, por supuesto, todos sus documentos están todos avalados. Archivo General de la Provincia, tomado en tal tomo, en tal archivos de gobierno, página tal, o sea, todo. Vos sabés que eso está escrito en tal lugar, en tal otro, en tal otro. Bueno, ese tipo de cosas. Por supuesto que en la investigación también tiene valor la parte oral. Por ejemplo, vos entrevistás a una persona, tiene valor, no el valor de lo que está ya escrito, sí, pero tiene su valor, como tiene valor el documento fotográfico, son todos documentos. El documento oral también tiene su valor. Es decir, lo tiene, pero no en la medida científica que lo tiene el otro, porque pero vos tenés que dejar, va documentación o entrevista oral, o por una entrevista oral, documento oral, fulano de tal día, tal cosa. Bueno, es decir, en la investigación no es una tarea simple y fácil. Todo tiene que estar avalado por algo, siempre, todo. Y había cosas, como por ejemplo, en la parte de lechería, que papá había hecho un trabajo hermosísimo, donde faltó ese aspecto, ¿no es cierto? Donde faltó el aspecto, digamos, del aval, ¿de dónde? Yo me recuerdo que él me decía, yo hablé con fulano, hablé con que vi en Rosario, y era como decíamos con el padre Gabriel, había que empezar a hacer toda una tarea otra vez de búsqueda, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba lo otro? ¿Dónde estaba? Si bien hay cosas pero faltaba, ¿no es cierto?, un mayor aval a todas esas cosas. Hay un trabajo hecho sobre la lechería que es y que nos señala y nos muestra todo el desarrollo de la lechería en nuestra zona, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí el padre Gabriel un poco se empezó a quedar, porque él era el que iba a encarar el segundo tomo y yo el tercer tomo. Así era la cosa, la distribución. Pero el padre Gabriel se puso a trabajar en los libros estos de historias de familias de San Jerónimo. Claro, y el tiempo pasa, el tiempo es inexorable, vos necesitas tiempo para todo, más aún llega un momento en que los años pesan y ya uno no responde como cuando tenés 50 años. Totalmente. Y de modo que ahí un poco se paró la cosa y él siguió. Pero había otro material para poner en marcha para un segundo tomo. Pero como el padre también, a su vez, como digo, se puso con otros temas y tampoco midió tal vez el tiempo que le llevaba y los años que se venían encima, de modo que bueno, eso quedó trunco ahí, ¿no? Pero hay mucho material inédito. O sea, no ha sido editado, está ahí. Es una tarea que yo voy a clasificar ahora, cuando termine todo esto, ¿no? Pasada todas estas fiestas y todos estos acontecimientos, yo tengo que ponerme con la biblioteca de mi padre en cuanto a libros y en cuanto a material. Quiero rescatar todo ese material, porque el padre Gabriel bien me lo decía, y fue muy poco tiempo antes de morir. Me decía, Mequi, este material, por favor, cuidarlo, guardarlo, porque claro, son hojas, el papel se degrada, con el tiempo se pierde. De modo que tal vez pasarlo a un CD o no sé, dónde se puede pasar todo eso. Sí, digitalizar toda la información. Esa información, digitalizarla a efecto de resguardarla, porque eso son documentos, son tiene documentos un valor valiosísimo. Entonces, esa es otra tarea. Por eso, algunos dicen, sí, porque yo digo, yo después de esto ya que la posta la tome otro. Yo ya he cumplido
porque me he puesto y dije, seguramente que si estaría papá, estaría trabajando para este sesquicentenario. Yo tengo una obligación moral de hacerlo en nombre, por la comunidad y en nombre de él, un poco una promesa personal que tengo con él, ¿no? De modo que después de esto ya me voy a centrar un poco en esta otra actividad, pero que otra gente pero tome. siempre, pero aparte siempre vas a seguir trabajando, Sí, Meki, con respecto a la comunidad y a la historia. Por supuesto. Esa es una cosa, porque vuelvo a decir, los años pasan, y pasan rápido. Y yo voy a decir, como decía mi mamá, ¿y cuánto más podré vivir? Porque uno se siente, yo me siento como si tuviera 50 años. Yo me siento muy vital, me siento muy bien, pero el tiempo es inexorable. Uno debe ser realista. Bueno, entonces hay que aprovechar que yo todavía estoy bien, de manera de dejar todo eso para la comunidad, porque es una cosa que es patrimonio de la comunidad, todo ese material, ¿no es cierto? De modo que es una próxima tarea. Y entonces quería contarles que, bueno, yo siempre hice un poco de apoyo también a los dos cuando... Ellos, después del año 33, donde a su padre como que le hace un clic, sí, y comienza a trabajar para la historia de San Jerónimo Norte, sí. ¿Qué tiempo llevó hasta la primera publicación del primer tomo? Y bueno, hay ahora los años de la publicación de este primer tomo. Fue antes del 90, sí, en el 80 y tanto fue. Yo ahora realmente soy floja para las fechas, pero hace varios años, sí. De manera que... a mí se me fue lo que quería decir. Bueno, pero quiero contarte que, bueno, el 75 aniversario fue eso, ¿no es cierto? Para el centenario, papá también dio su discurso, pero ya no en alemán, ¿no es cierto? Es decir, estuvo muy involucrado en todo lo que fue la celebración de ese centenario. Yo recuerdo que preparaba los desfiles. Yo dije, hasta eso también. Me acuerdo como si fuera hoy esa actividad, esas idas y venidas, preparando esos desfiles, que toda la gente que vivió ese centenario, ¿cómo lo recuerda? Yo no sé, realmente hay gente que dice, ay, cómo nos preparábamos, y que las fiestas, y que los bailes, y que esto. Pero ¿cuánta gente lo recuerda con emoción? Ojalá que esto que vivamos ahora también, esa misma vivencia y esa misma emoción sea transmitida después a los que vienen detrás. Seguramente. Nuestro, ¿no? Y usted me que tuvo la posibilidad de vivir quizás el centenario, de vivir también lo que vamos a estar ahora con el sesquicentenario. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a la emoción? Porque usted nos estaba diciendo recién que para el centenario la gente se preparaba mucho. ¿Cómo lo ve ahora? Yo viví mucho lo del centenario, porque trabajamos en la parte artística, digamos, nosotros éramos artistas en ese entonces, y ahí nace ese cuerpo de baile de mayores, de las cuerpas de bailes suizos. Yo recuerdo, eran unas noches frías, heladas, que íbamos a ensayar aquí, lo que es hoy Triunfini, la panadería, la cuadra ahí que era de Senclusen, de Alberto Senclusen, ahí íbamos a ensayar. Yo recuerdo que veníamos por la calle, me veo caminando, venía caminando con Chiqui Perren, que los Perren vivían aquí donde está ahora Elizabeth Carlota, que tiene su instituto. Bueno, venía un frío, parecía que caían agujas heladas, pero siempre con fe y con ganas. No fue solamente eso, sino también un cuerpo de bailes folclóricos. Empezamos también en ese entonces, con Pancho Civera, Carlitos Mangol, estaba China Bouvier, pues, el Negro Ortego, el Gaita, qué sé yo, pero un montón de gente joven. Yo recuerdo que ensayábamos en el Club Católico. Era todo el club, desde el comienzo, desde el escenario hasta acá, todo lleno de pareja. Ahí, qué carnavalito, qué jota cordobesa, pero mirá, decirte lo que era eso. Pero ensayar, y teníamos, y toda la parte, que después se hizo un escenario para ese 15 de agosto del centenario, frente a lo que era Cine, la Reina, lo que era la Reina, la parte de la sociedad suiza, la Reina, ahí me acuerdo. Yo me acuerdo que yo bailé una cueca con
hay un muchacho que, Helio, ay, bueno, se me fue. Ese muchacho vino varias veces acá y después, a posteriori, siguió con los muchachos, era la Peña El Tunante en ese entonces, así nació. Y a Pancho lo recuerdo muchísimo. Y gracias a Dios, ese grupo que yo llamo los bailarines históricos, van a bailar también ahora en el inicio de la semana con la banda un pericón, el Pericón Nacional. Eso va a ser muy, muy lindo. Muy lindo. Y es lo lindo que se sientan ellos motivados y reavivando aquellos años de su juventud en que ellos bailaron, es decir, ya en la madurez de su vida, también estén ofreciendo al pueblo un reconocimiento, porque eso es brindarle al pueblo lo que ellos saben hacer, lo que ellos han mamado, volvérselo como muestra de que en la vida todo se puede dar y de esa manera, ¿no? Así que eso va a ser muy, muy lindo. Mecky, le quería preguntar porque en ocasiones anteriores habíamos charlado, cuando yo le vine a proponer hacer esta nota y demás, que su padre sabía hablar el alemán. Sí. Con respecto a los documentos, ¿estaban escritos en ese idioma o en el valesano? Porque hay que hacer una salvedad con respecto al alemán y al valesano. ¿Cuáles son las diferencias? El archivo tenía todo, prácticamente todo en castellano, bien. ¿Cierto? Sí. Había documentos aquí en alemán, lamentablemente desaparecieron muchos. A veces el desconocimiento hace que se cometan barbaridades, crímenes, yo diría, porque documentos en alemán, cajones con mucha documentación en alemán, fueron quemados en una oportunidad, ¿cierto? De modo que desaparecieron muchísimas documentos valiosos. Papá conocía muy bien el alemán gótico, el gótico alemán que es... Y hay muchísima documentación todavía salvada que está. Yo tengo muchísimos documentos de gente, por ejemplo, que venía de partidas de nacimiento o de bautismos o de, ¿cómo se llama?, de las empresas de los barcos que traían a la gente, las empresas de migración. Entonces, pero eso que era tan valioso desapareció. Quedaron algunas cosas. Por ejemplo, el padre Gabriel también sabía hablar el alemán muy bien. Claro. En sus viajes a Suiza, él estuvo en Sion, estuvo también buscando, y el hecho de saber el alemán permitía hacer las traducciones, ¿no es cierto? Permitía hacer traducción. Ahora, te digo, papá, como era siempre el ratita de biblioteca buscando cosas de aquí y de allá, logró salvar los libros de Sauce, de la parroquia, de la primera capilla de Sauce, que estaban tirados de un lado para el otro. Yo recuerdo que papá siempre me decía, el padre, ¿cómo se llamaba ese padre alemán? Ay, Dios. Bueno, estando allá, estaban esos libros deambulando ahí, se los dio. Emilio, en tus manos están mejor que acá. Guardalos y conservalos. Vos sabés después lo que hay que disponer con estos libros. ¿Sabés lo que eran? Eran los libros donde estaba reflejado todos los casamientos, los nacimientos de toda la gente de acá. De ahí sacamos nosotros, o sacó papá, ese documento donde lo ponemos en todas partes, donde está la fe de bautismo de Ricardo Huck, que nace al día siguiente acá en la colonia. Que fue la primera persona que nace en San Jerónimo. La primera persona que nació. Entonces, en ese libro está eso. Y en ese libro, ahí dice, cuando le preguntan dónde nació este niño, en la nueva colonia de San Jerónimo. Ahí le está poniendo el nombre a la colonia, Foto. Esto era un documento valiosísimo. Y recuerdo otra anécdota. Un día aparece un profesor de Rosario,
que venía porque él estaba trabajando, que la historia de San Carlos, qué sé yo, qué sé yo, que San Carlos era antes que San Jerónimo, y que de dónde, y que el papá lo dejaba hablar y el hombre seguía, que San Carlos era... Un momentito, papá trajo el libro, mostró, tipo abría los ojos así, claro, y ¿sabe lo que le dijo? Ante la evidencia me rindo, ustedes son antes que San Carlos. De modo tal que date cuenta, hay cosas, el valor que tiene eso. El valor es un valor impresionante. Estos libros en este momento están en la parroquia de San Jerónimo. Es decir, papá fotocopió las cosas y le dio el destino que correspondía. Claro. No puede estar en una biblioteca particular. Debe estar en la parroquia que le corresponde. En la parroquia de San Jerónimo están los primeros libros donde está reflejada la vida, el de ser prácticamente la vida, nacimientos, casamientos, defunciones, que todo se hacía en Sauce, que eso pasaron casi 6 años, más también, porque después de 9 años de instalada la colonia, recién se levanta la capilla. De modo que todo ese tiempo fue registrado allá, todo ese movimiento poblacional de casamientos, de defunciones, de nacimiento, todo era allá. Bueno, entonces, como digo, el destino de esos libros está ahí, están en el lugar que le corresponde. Sí. Por eso te digo, toda esta búsqueda de cosas implica anécdotas de todo tipo. Fue un trabajo increíble. No. Y la comunidad misma, cuando don Emilio y Gabriel comenzaron con este libro de San Jerónimo Norte, la comunidad se trataba, o cómo se portaba, ¿le traían material a su casa? Sí, a la gente le interesaba. Es lo mismo que está pasando ahora, por ejemplo, con José, que está recibiendo José Egel, que está recibiendo toda la parte de documentación fotográfica. Es cierto, antes no se le daba importancia a la fotografía, las quemaban, no sé. Gracias a Dios se han rescatado, y papá, para el centenario, porque se hizo una exposición fotográfica para el centenario. Claro, como buen investigador, como vuelvo a decir, así todo, sin ser un científico, se daba cuenta de la importancia que tenía la fotografía. La fotografía tiene un valor incalculable, es de apoyatura a todo lo otro, sin duda. Y se hizo una exposición hermosa. Yo me recuerdo que había un grupo de personas que trabajaba en ese sentido, ¿no? Y buscaban fotos, atratos. Se hizo una hermosa exposición. O sea que eso es lo lindo. La gente le interesa la foto, a la gente ver todo eso le apasiona. Y José en este momento está haciendo esa tarea. Una persona destinada y involucrada y abocada al trabajo fotográfico, que tiene un valor incalculable. Por eso hay que rescatar todo lo que sea fotografía. Hoy día, por medio de la digitalización, se recuperan muchas fotos, porque el tiempo también hace de las suyas con la fotografía. Totalmente. De modo que es muy importante ir acercando todas esas fotografías para ir haciendo un verdadero reservorio de documentación fotográfico, ¿no? Seguramente. No, eso es muy importante. Así que eso, más las cosas que aún podamos rescatar de tradición oral, porque hay mucho, la tradición oral, como decíamos antes, también tiene su validez. También gente mayor que puede aportar y aporta, ¿no? Son cosas muy valiosas. Bueno, yo vuelvo un poco al padre Gabriel que decía, ¿no es cierto? Esto hay que guardarlo y hay que reservarlo. Como también los libros que quedaron, yo me comprometí que esos van a las bibliotecas, para que esas bibliotecas tengan ese material, ¿cierto? Porque eso ya no se vuelve a repetir. Quedan muy pocos ejemplares que tienen su destino las bibliotecas. Y bueno, y mi trabajo fue siempre de apoyatura a ellos, ¿no? Usted estaba cerca siempre. Sí, estaba cerca. Los llevaba a Rosario cuando era la impresión, llevarlos, traerlos. Yo iba con el auto, manejaba, yo allá iba con ellos los dos. Pero yo lo hice con mucho gusto, porque además ya en mí estaba Indirectamente usted ya sentía que usted iba a seguir el trabajo. No, sin duda, yo ya lo sabía. Y después también nos involucramos en todo lo que era historia de los pueblos, que había congresos en Santa Fe. Sí, hicimos varios trabajos con papá.
El padre hacía los suyos por su cuenta y nosotros hacíamos lo nuestro. Hicimos varias cosas lindas, muy lindas. Pero claro, yo ya después, dada la actividad propia que yo ya tenía en Santa Fe, ¿no es cierto? A mí me limitaba el tiempo. Porque para estas cosas hay que tener tiempo, ¿eh? Todo el tiempo del mundo. Y la tranquilidad espiritual para poder hacer eso, porque esas cosas implican mucho tiempo y secuenciamiento. Y dale, y siga. Y nada de cortar porque perdiste. Hay que hacer un seguimiento. Lento, pero hay que seguir. Porque si no te perdés. Y eso es lo que a veces estar en tantas cosas hace que uno vaya perdiendo la continuidad en un trabajo. Yo, por ejemplo, en este momento, es decir, no en este momento, ya hace unos meses, estoy actualizando toda la genealogía de mi familia, de la familia Julier, que quiero ver si eso lo puedo concretar también en un libro, dejarlo actualizado, pero es una tarea ímproba, es una tarea que demanda todo muchísimo el tiempo. Y como digo, uno a veces cree que ya tiene y por ahí salta algo, ¿y esto? Y tenés que ir a buscar, volver otra vez a buscar. El que está, la genealogía es todavía más exigente, te exige más esfuerzo y más, ¿cómo se llama? Más documentos que te lo estén avalando. A ver, pero ¿de dónde lo sacaste? Un trabajo mucho más. ¿Dónde sacaste esto? Yo, por ejemplo, me he encontrado con cosas de mi familia que ya las daba por ciertas y terminadas. Y resulta que buscando que esos archivos que están en la comuna, en la iglesia, los libros parroquiales, ¿y esto qué? Y ahí me encuentro con cosas, digo, pero yo esto no lo tengo registrado. Por ejemplo, yo partía de la base de que esa fotografía donde estaba mi familia era toda, mas no, hubieron otros que fallecieron, qué sé yo, a los 15 años, otro que falleció a un año. Antes se morían muy fácilmente la gente joven, y morían muy fácilmente al nacer. Vos encontrás libros que está NN, y nacían muertos. Padres te ponían el padre y la madre, pero no figura el nombre. O sea, nacían muchos muertos o morían en el momento del parto. Pero por no tener las posibilidades que hoy... Pero por supuesto. Por la asistencia médica. Sí, querido, no sé decirte por qué, pero se morían. Era muy fácil, era muy común verlo. Es decir, por eso te digo, y ahora, pues te digo, ahora he incorporado otra gente como hijos de mis abuelos, que antes no los contaba porque no lo sabía, pero que tuvieron 1 año, que tuvieron 12 años, pero yo, como te digo, yo partía de la fotografía de la familia, y en esa fotografía faltaban todos estos, pero que fueron hijos. Exactamente. Que fueron. Por eso te digo, hay que investigar a fondo las cosas, no podés, crees que esto es, ¿no? Entonces esa es la falta, cómo la vida te va dando experiencias nuevas que te van exigiendo. La vida es experiencia permanente, experimentar. A ver, tenés que corroborar esto, a ver, como toda experiencia, ¿sí? Y adelante con el otro, y así. Sí. De modo que son tareas hermosas. La investigación es una tarea fantástica, pero te exige muchísimo. Llega un momento, yo por ejemplo, por supuesto, yo ya no tengo 50 años, ¿no es cierto? Llega un momento en que vos estás en tal forma enfrascada en una cosa que tu mente, vos sentís que ya no. Entonces tenés que hacer un alto, salir, darte una vuelta, hacer cualquier otra cosa. Claro. Para aflojar el motor, ¿no? Es una máquina que les está exigiendo más de lo que puedes en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, Meki, para resumir, sí, fueron 40 años donde su padre... no, por favor, y siguió hasta último momento. Hasta último momento. En este momento, fíjate vos, él había hecho como toda una grilla de hechos y acontecimientos ocurridos en el tiempo, que nos está sirviendo muchísimo para unas tareas que estamos haciendo para un futuro libro, ¿cierto? Los principales acontecimientos a partir del 58, digamos, a nuestros días. Él llegó hasta el año, 1 año o 2 años antes que muriera, ¿no es cierto? ¿Su padre cuándo fallece? Falleció en el 95. 95. Falleció en el 95.
y mamá en el 94, 8 meses de diferencia. Bueno, pero te digo, hasta último momento, y ya su letra, que vos ya das dando cuenta que es de una persona que apenas si puede escribir, que ya escribe, y se enojaba porque no podía ya escribir como pero él un quería. espíritu, una fuerza interior. No, sin duda, fueron dos personas que lo que pasa es que uno cree que son eternos los padres, más personas así, con la mente tan bien hasta último momento, ¿no? Vos crees que son como instituciones que duran siempre. No, tanto mamá como papá fueron personas que tuvieron una mente brillantes en el sentido que siempre estaban con todas, una voz clara, una voz con fuerza, con espíritu. Yo la recuerdo a mamá con toda la gente, una persona mayor, sus amigas, toda gente joven, ella se daba con todo el mundo, la gente joven para ella. Es decir, eso es vida, papá, otro tanto, gente que vivió así, y lúcidos los dos hasta último momento. Papá, por supuesto, no, su última etapa ya no, pero vivió bien sus 90 años, papá murió en 93, pero te puedo decir hasta 92 años, vividos con una lucidez increíble. Y siempre ávido de noticias, ávido de a ver qué es lo que pasa, que el diario, yo recuerdo, diario, radio y televisión, 3 cosas que él tenía siempre en mano. Yo recuerdo, mire que estamos hablando justo de él, recuerdo a él sentado afuera. Sí. En una silla. Sí, en el banco será. Y bueno, en el banco también, pero afuera me acuerdo, él sentado en una silla leyendo el diario. Ah, sí, siempre. Sí. Y yo tuve la oportunidad de informar. De dárselo porque me acuerdo. Ah, claro, vos venías distribuyendo el diario. Yo me acuerdo, mire usted. Qué bien, por eso me acuerdo de él sentado en época de verano, obviamente, que podía estar. Pero realmente un hombre con mucha fuerza, con mucha polenta, y siempre bien informado hasta el último momento, como usted me lo estaba diciendo. Sí. Yo digo que tanto papá como el padre Gabriel fueron dos personas que la vida los juntó, se complementaron, hicieron posible que, nosotros... Y de esa visita del padre Gabriel es como que de ahí arranca. Sí, ahí arranca. El padre Gabriel, cuando viene y papá le muestra toda esa documentación, queda admirado, maravillado. Imagínate, una documentación de 40 años ahí, esperando que alguien le diga, pónganos en marcha todas estas hojas, vamos, adelante. Y el padre Gabriel dice, vamos a hacer esto. Y gracias a Dios se pudo hacer. Yo me acuerdo que mamá siempre decía, ¿y cuándo va a estar ese libro? Estaba ansiosa. Y el padre, con toda su tranquilidad, ya va a estar doña Adela, el tranquilo. Y sí, propio, porque además su carácter era así, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, lo rescato como un investigador de primera línea, minucioso, completo, todo. No había cosa que pudiese señalar en contra de él, ¿no es cierto? No. Y usted realmente siempre cerca. Sí, no, por supuesto. Y vos ves esas cosas y aprendés mucho de todo eso. Simplemente de ver las actitudes, las formas de trabajo. Ahí se aprende. Así que eso, lo que yo viví ahí, más lo que yo tenía de mi experiencia personal como docente, se conjugan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo es toda una riqueza que vos vas incorporando a tu vida personal y profesional y de trabajo y de vida. Es así. Así que para mí han sido 2 ejemplos. Ojalá mucha gente tome como ejemplo estas formas de vida y de trabajo, ¿no? Porque tomar a los mayores como ejemplo. Los mayores siempre son ejemplos de trabajo, sin duda, porque la vida hoy no es lo fácil, nunca ha sido lo fácil. Parecería hoy que en ese laissez-faire en que estamos nadando todo, que parece que todo es dejar pasar, dejar hacer y que cada cual haga como quiera, no es eso así. La vida es esfuerzo y sacrificio y trabajo continuado y consecuente. Esa es la vida, esfuerzo y trabajo. Acá hay que trabajar. Nada viene llovido del cielo, nada. Entonces, para hacer algo en la vida hay que ser honesto con uno mismo, ser responsable, ser trabajador, ser respetuoso. Hay tantas cosas para hacer y entender que los valores que hoy están totalmente tergiversados, no son los valores económicos que hoy priman en la sociedad los que tienen fuerza.
Los valores que tienen fuerza son los valores ético y moral. La moral y la ética son los que marcan los destinos de los pueblos. Y esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista, los esperamos el próximo viernes 15 de agosto en el cumpleaños de San Jerónimo Norte. La próxima semana, la tercera parte de doña María del Carmen Schurier, refiriéndose, como decíamos antes, al primer asentamiento a esas 5 familias que llegaban un 15 de agosto de 1858. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.